Escucha. Libera tu mente. Espiritualidad, alimentación consciente, en defensa de los derechos de los hermanos menores. Nuevo orden mundial. Libera tu mente. Viernes de 9 a 11 de la noche. Domingos de 7 a 9 de la noche. Libera tu mente. Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes oyentes a una nueva edición de tu programa Libera tu mente, donde la conciencia no se puede encarcelar, a través de www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia. Todos los domingos de 7 a 9 de la noche nos encontramos aquí en este su programa de espiritualidad, de alimentación consciente, en defensa de los derechos de los hermanos menores mal llamados animales por el hombre y del nuevo orden mundial. Y pues bueno, hoy nos compete hablar en esa rama del nuevo orden mundial. A esto más adelante, sin más antes decirles a todos ustedes, recordarles el correo electrónico libera.tumente@hotmail.com y programa Libera tu Mente 333@hotmail.com. Programa Libera tu Mente 333@hotmail.com. Recorramos durante toda la semana la programación de Radio Cultural Planeta Conciencia, igualmente el noticiero de RCPC, todos los de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, y también recordarles, este mismo programa lo van a poder escuchar este viernes. Recuerde que tanto el domingo, que es en vivo de 7 a 9 de la noche, van a poder volver a escuchar el programa el día viernes de 9 a 11 de la noche por diferido. Hoy con un interesante tema como título principal, en el cual hemos dejado que es Bienvenidos al Nuevo Orden Mundial 2015-2030. Esto en base a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, de diferentes puntos de vista en comparaciones, ¿no?, con lo del 23 de septiembre, con el supercolisionador de ser, etcétera, ¿cierto? Las visitas del Papa y pues todo lo que se ha hablado en ahora. Así que pues bueno, vamos a entrar en contexto para empezar a hablar de este excelente tema.
Y pues bueno, como les estaba comentando anteriormente, recordarles a todos ustedes nuevamente nuestro correo electrónico libera.tumente@hotmail.com, libera.tumente@hotmail.com y programa Libera tu Mente 333@hotmail.com. Programa de espiritualidad, de alimentación consciente en defensa de los derechos de los hermanos menores mal llamados por el hombre y de nuevo orden mundial. Y pues vamos a empezar a hablar de este excelente tema que nos tiene muy inquietos desde el mes pasado sobre, bueno, muchos acontecimientos que se preveían acontecer. Pero mejor que nos explique nuestro invitado en esta noche, el día de hoy. Tenemos un excelente invitado desde el hermano país de México. Él se llama Félix Hompanera, así que le vamos a dar la bienvenida al estimadísimo. Bienvenido al programa Libera tu Mente, estimado Félix. Saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan desde la Ciudad de México. Excelente, estimado. Igualmente, buenas tardes y bueno, buenas noches. Me imagino que tenemos la misma hora, ¿cierto? 7 y 10 minutos de la noche. Así es. Bien, excelente, estimado. Y pues, bueno, vamos a empezar a hablar de este interesante tema, ¿no? Pues para analizarlo, ¿cierto? Usted que tiene de una u otra forma una visión muy interesante, recomendado por el estimado Jaime, así que pues vamos a empezar con algo muy interesante que es como un breve resumen en sí, lo que fue todo lo que aconteció hace poco y pues prácticamente podemos visionar, ¿no? Una visita, una unión de religiones y como en sí que todos los mandatarios de diferentes países, casi todos dijeron necesitamos un nuevo orden internacional o cambiando esa palabra. Así que me gustaría que de parte de usted le explicara a todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional puntos claves que marcan este nuevo orden mundial desde el 2015 hasta el 2030. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero, el erradicar el hambre, ¿no? Muchos mandatarios, también el colombiano, habló muchísimo sobre erradicar el hambre. ¿En qué se basa, digámoslo así, y por qué ellos nombran esta clase de temas tan, digámoslo así, tan renombrados durante muchos años, ¿no? Sí, claro, el hambre que ha sido uno de los temas a nivel internacional, pues desde que el ser humano es ser humano, yo creo, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que es uno de los temas en la agenda más importantes. En primera, porque tiene muchos alcances mediáticos. Decir que se está luchando contra el hambre, pues eso, vaya, ya muchas veces podría ser incluso considerado como un cliché. Porque que yo recuerde, cuando aparecieron en la escena los famosos transgénicos, estos organismos genéticamente modificados, la ciencia decía que esta era la solución para que se terminara el hambre en el mundo. Bueno, hasta hoy una muy importante cantidad de personas en este planeta lamentablemente todavía no es capaz de poder pues satisfacer una de sus necesidades primarias, que es la alimentación. Quizás se resolvieron los problemas de hambre de Monsanto y de los gobiernos que lo apoyan, pero no necesariamente de las personas. Yo vivo en un país en donde al menos los datos oficiales, a los que les creo poco, pero bueno, dicen que hay 60 millones de personas que no alcanzan a cubrir pues sus necesidades primarias, ¿verdad? Colombia no está muy lejos de esta realidad. Y pues toda Latinoamérica y todo lo que se conoce como los países en vías de desarrollo. Sin embargo, pues no dejemos tampoco, no nos creamos que todo esto de la lucha contra el hambre, erradicar el hambre, en realidad va a beneficiar a la población, porque ¿cuántos años llevan ya los organismos genéticamente modificados pues destruyendo el planeta y a la gente que trabaja en el campo en muchos países, ¿no? Y sigue habiendo mucha hambre? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Les cito el ejemplo mexicano, bueno, pues porque es el que conozco un poco más. En el sexenio actual, del cual llevamos la mitad de la presidencia de Enrique Peña Nieto, algo así como el señor Santos colombiano, pero en versión mexicana. Exacto. Pues se empezó un programa social al que llamaron Cruzada contra el Hambre, que en realidad no fue más que
llevar alimentos de PepsiCo, ustedes conocen esta empresa multinacional, y de Nestlé, a comunidades en donde pues antes no había acceso a ellos. Esa ha sido su famosa cruzada contra el hambre, lo cual no resuelve el hambre, simple y sencillamente pues es un trato multimillonario entre empresas multinacionales que bueno, dicen que trabajan a favor de la alimentación, pero bueno, sabemos perfectamente bien que pues los productos que ellos fabrican pues hacen todo menos alimentar. Así y pueden ser la causa de obesidad, de cáncer, de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la lucha contra el hambre, yo le pondría un asterisco del tamaño de Latinoamérica. Así de excelente. Prácticamente podemos dejar con un, como usted dice, con un asterisco y subrayado de que erradicar el hambre va de base, o como, digámoslo así, ellos tienen como el as bajo la manga de trabajar ello en base a los transgénicos, ¿no? Pues sí, porque es lo que les deja más dinero también. Qué curioso que, por ejemplo, toda Europa se prohíben la siembra de transgénicos. Solamente en España es permitido. Bueno, México y Argentina son países en nuestra Latinoamérica que le han abierto los brazos a Monsanto y compañía. Y bueno, pues mientras países tan ricos en cuanto a recursos naturales como los nuestros exportan lo mejor que dan nuestras tierras y nuestros mares a Estados Unidos y algunas otras potencias mundiales, a nosotros nos dejan sus transgénicos, e incluso ya empieza a haber leyes en donde se prohíbe sembrar, por ejemplo, maíz que no sea de propiedad, bueno, semillas de propiedad de Monsanto, lo cual me parece verdaderamente aberrante. No, claro. Al pensar sobre todo en el sureste de México y en Centroamérica, por ejemplo, en donde, bueno, el maíz es base de la economía de muchísimas comunidades, ¿no? Así es, estimado. Uniendo ese eslabón de erradicar el hambre con el transgénico como base principal, también uno de los temas en sí que se ha venido, mejor dicho, que hablaron durante este mes pasado, un mes decisivo, ¿no? Hay que decir prácticamente que el mes de septiembre fue decisivo en un inicio de un nuevo orden mundial, y dentro de esas frases que escuchamos, la mayoría de muchos dijeron, fue otro de los temas que era garantizar una vida sana. ¿Cómo usted nos explica esta otra frase también un poco cotidiana? Claro, y esto forma parte de esto que llamaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, y al cual se suscribieron pues los países que conforman las Naciones Unidas, es decir, pues prácticamente todo el mundo, ¿verdad? En nuestros países latinoamericanos hubo muchos presidentes, como el del país ya no en se el que puede vivo. excluir como anteriormente, ¿no? Cuba o un poquito Venezuela. Aquí en esta cumbre todos participaron. Todos, Sí, sí. sí, aquí no hay de los que sí y los que no están a favor de, ahora son todos, como en una opinión particular siempre ha sido, pero bueno, con otras banderas, ¿no? Sí. Pero ahora sí, esto se convirtió en un asunto de Estado, es decir, ¿por qué es importante considerar esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, que también entre comillas desarrollo sustentable? Es porque los presidentes de cada uno de los países participantes se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que esto se lleve a cabo en cada uno de los países. Y esto pues habla precisamente de lo que quiere el nuevo orden mundial, un gobierno internacional que no necesariamente tiene que ser de la figura de un presidente, por ejemplo, o de un rey, o de un ministro, que sea el que toma las decisiones en todo el mundo. La ONU hoy está fungiendo como tal, porque pues es la que extiende esta Agenda 2030, todos los demás la asumen. Y atendiendo a tu pregunta sobre esta vida sana, sí, pues también valdría la pena preguntarnos qué es una vida sana. Estar pegados en el televisor todo el día, tener poco contacto interpersonal entre las personas porque nos la pasamos comunicándonos a través de dispositivos electrónicos donde lo único que cambia es el tamaño de la pantalla, pero la lejanía es la misma. Estar sumidos en videojuegos, los jóvenes que estén tan cerca de alcohol y drogas, tan lejos de ellos mismos. ¿A qué le llamamos una vida sana? A no tener parques en los cuales poder salir a jugar por estar
con miedo de salir a las calles por la tremenda inseguridad que existe, o en algunos lugares incluso hasta el riesgo de contagiar algún virus. Eso es la vida sana, el no pensar, el no tener criterio propio, el no tener un pensamiento crítico. La vida sana es estar persiguiendo afanosamente tener ingresos económicos para poseer bienes materiales a mansalva, porque nos hicieron creer que somos lo que tenemos. Esa es una vida sana. El tratar de aspirar a la educación formal que nos dan ellos, en donde nos cuentan la historia que ellos quieren que sepamos y nos cuentan las cosas que a ellos les interesa que nosotros sepamos, donde forman nada más mano de obra barata y no seres humanos libres, pensantes, que sean capaces de vivir en plenitud y de desarrollar en plenitud sus habilidades y ponerlas al servicio tanto del desarrollo del planeta como de sus comunidades, como de ellos mismos. Pues, ¿qué será una vida sana para ellos? Porque si es todo esto, en realidad, pues, pareciera que vivimos de todo menos una vida sana. Alimentarnos y nutrirnos con lo que venden en McDonald's y Coca-Cola, pues, caray. Así es, estimado. Y pues prácticamente hoy en día nosotros podemos entender de que ya ni siquiera salen las personas a jugar, los niños no salen ni siquiera a jugar porque se la pasan, ya prefieren es el juego del dispositivo que tienen de celular. Y pues anteriormente me imagino que también de parte suya, pues uno jugaba muchos juegos callejeros, sí, y pues había una interacción, era algo un poco más diferente. Hoy en día pues ya todo prácticamente se hace a través de un dispositivo electrónico y eso reduce muchísimo también el poder del sentir y del pensar, ¿no? El de compartir con las demás personas, ¿no? Ya todo un poco más artificial y menos humanista. Así que esto de garantizar una vida sana, prácticamente los mandatarios ahí están diciendo todo lo que digamos va a ser al contrario. Sí, definitivamente, porque aparte pues no es una vida sana ni emocional, ni física, ni mental, ni espiritualmente. Si seguimos sin tener un criterio propio en materias, por ejemplo, de religión, como la ciencia, la misma economía, la política, la historia, vaya, si seguimos sin tomar conciencia de lo que realmente pasa a nuestro alrededor y de quién realmente somos, pues entonces desde ahí ya no estamos funcionando. Por no llamar más que salud y enfermedad, pues si esto es algo funcional o disfuncional. Y quizás por eso es que las sociedades contemporáneas disfuncionan, porque ya bien mencionabas tú, yo nací en 1976, tengo 39 años y pertenezco a una generación que todavía pudo salir a jugar en las calles, andar en bicicleta, a perseguir un balón en las calles y vaya, cuando nos llamaban para invitarnos a la fiesta de cumpleaños de alguno de nuestros amigos, pues era llamarle por teléfono y llegar ese día de la fiestecita con un obsequio. La vida era muy distinta. Nosotros hoy en crecimos... día se dan regalos con el celular. Sí, claro, sí, por supuesto, ya que te hagan una llamada es un verdadero halago, porque normalmente pues es o te publican algo en Facebook o te mandan un WhatsApp, pero hasta ahí. Hoy que alguien te haga una llamada pues es un verdadero halago, que alguien vaya a darte un abrazo, bueno, pues es algo cada vez más raro, ¿verdad? Así es, estimado. Por lo tanto se pierde el contacto entre nosotros, y lo verdaderamente difícil es eso, que en realidad nosotros construimos nuestra personalidad y nuestra identidad y por ende nuestra evolución a través también del contacto con los demás. Si los vemos como un gran espejo y como un gran apoyo para poder conocernos a nosotros mismos, al tener menos contacto estamos perdiendo la oportunidad de sumar experiencias a nuestras vidas, porque lo que vivimos hoy es la experiencia de otros a través de las redes. Lo que dice el fulano que habla en YouTube, lo que dijo el de la televisión, lo que postea una marca con toda una doctrina detrás, lo que habla un partido político, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es la experiencia propia, y eso nos está alejando cada vez no solo de otras personas, sino de nosotros mismos, del planeta, etcétera. Otro de los puntos que se habló bastante y que dieron un qué pensar de una agenda que han acelerado, yo creo que en de aquí de septiembre que ya ha pasado a diciembre,
van a acelerar muchísimo más esto, y es la inclusión social, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con la economía. ¿Cómo nos explicas este punto? Sin duda, esto es algo de lo importante también, ¿verdad? Esto que le llaman la inclusión social y económica. Les ponía hace un momento como referencia, o les daba como referencia esta cifra de 60 millones de personas en pobreza en un país tan grande como México. Esas personas no tienen acceso a la banca. Y incluso el señor Bergoglio, en estas intervenciones que tuvo tanto en la ONU como en el Congreso en días anteriores, en el marco de la presentación de esta Agenda 2030, incluso él hablaba de que los organismos financieros internacionales son los culpables de que el mundo no funcione. Sí, organismos financieros como el Banco Vaticano, por ejemplo, ¿verdad? Pero por un lado se culpa a la banca y por otro lado es la verdadera reina de los millones en el mundo. Wall Street y la banca y la OMC y el Fondo Monetario Internacional y todos ellos, los bancos centrales de cada país, pues son los que verdaderamente tienen la sartén por el mango. ¿Qué pasa? Estos 60 millones de pobres, por ejemplo, en México, no tienen acceso a la banca. Entonces, a lo que ellos se refieren como inclusión social económica es a lo que decía Obama: gracias al capitalismo ha habido progreso. Y el progreso es que tengas una cuenta en el banco. Entonces, lo que quieren hacer es bancarizar, si me permites la palabra, a la población que no tiene acceso a la banca, para poder controlar desde ahí ingresos y egresos de toda la población. O sea que prácticamente incluso sería como las necesidades básicas de cada persona, de cada individuo. Exacto, porque pues ya no se necesita ser economista como para entender que el capitalismo colapsó. Se está cayendo a pedazos. El dólar no es más que papel pintado, en realidad no tiene nada que lo sustente. Y la economía o el sistema que viene a sustituir al capitalismo, que viene impulsado por el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros, pues tampoco parece ser la solución a una deuda trillonaria y a la economía del mundo. Sin embargo, los bancos que han creado toda una economía virtual, porque habrá que pensar, cuando uno va al banco y pides un crédito hipotecario, por ejemplo, quiero pedir $1 millón, por poner una moneda en común, para comprar una propiedad. Muy bien. Yo nunca he visto a un gerente de banco que baje a la bóveda y que saque los billetes y las monedas y las cuente encima de su escritorio hasta llegar a $1 millón. Simple y sencillamente ponen un numerito en una red en la computadora y dicen: a partir de ahora nosotros le prestamos $1 millón a fulano de tal. Y entonces fulano de tal tendrá que mes con mes ir a pagar con dinero de a de veras, con dinero físico, con moneda, con papel moneda, los intereses y $1 millón al banco. Es la manera de hacer dinero. El banco no genera progreso, el banco genera deuda, y gracias a eso es que tienen tanto poder. Entonces, esto de la inclusión social es: mientras más personas pasen a través del banco, más deuda se genera y más dinero generan al banco, no a la población, a la que nos han contado que tener una tarjeta de crédito habla de tu alto poder adquisitivo. No es cierto. Es simple y sencillamente una manera de generar más deuda y por ende más negocio. Lo que pasa es que las personas, tan influidas por la publicidad y por esta necesidad de consumir para poder ser, como ya lo citaba, pues entonces se dejan llevar por todo esto, sin ponerse a pensar que quizás el banco puede ser el enemigo público número uno. Pero ahora van a llevar... ¿Usted cree que por medio de esta vía puede haber ese implante de microchip, digámoslo así, de diferentes formas de implantarlo? ¿Será esta la vía? Yo creo que sí, puede ser. Vaya, ¿cómo saberlo, verdad? Pero hay quien habla de que ese microchip te lo van a poner en la frente, en las manos o no sé qué, ¿no? Yo creo que no se necesita llegar a ese grado, aunque ya se está probando en países como en Italia, por ejemplo, con recién nacidos, y aquí hay comunidades en México en comunidades rurales donde ya se ha testeado esto también. Pero vamos a pensar, por ejemplo, en una tarjeta de crédito que tiene un chip, y ese chip es
primeramente, ampliamente localizable. Donde tú estés vía satélite pueden saber en dónde está ese chip. Y dos, ¿qué pasa si en ese chip meten toda la información de tu seguridad social, de lo que tienes en el banco, etcétera? Es decir, empieza a desaparecer el dinero líquido, el papel moneda, y todo es a través de estos numeritos en las computadoras, ¿verdad?, de la red. Si todo esto está dentro de un chip, entonces no vas a poder salir de tu casa sin tu tarjeta, porque la vas a necesitar para todo. Si quieres ir a una consulta médica, si quieres subirte al transporte público, o si quieres comprar comida para subsistir ese día, vas a necesitar de esa tarjeta, y todo va a estar perfectamente bien fiscalizado, por llamarle de esa forma. Y a lo mejor el chip no está metido en nuestra piel, sino está en una tarjeta que necesitemos todos. Y vaya, cabe mencionar el caso mexicano también, donde desde hace un año, con todo este montaje mediático del caso de Ayotzinapa, pues uno de los puntos que decía el presidente de este país, que había que comenzar a implantar como medida, como una manera de que el gobierno respondiera ante esta crisis de Ayotzinapa, era precisamente eso: usar esa tarjeta para toda la población. Por lo cual, pues esto nos lleva a una muy vieja manera de hacer las cosas. Creamos un problema, medimos la reacción y después damos la solución. Vaya, de Ayotzinapa se ha sabido en todo el mundo. Qué raro, ¿no? Sí. Si no hubieran querido que esto se supiera, no pasa nada. Pero es una buena manera de justificar precisamente este laboratorio del nuevo orden mundial en que se ha convertido el México de Peña Nieto, ¿no? Así es, estimado. Pues bueno, vamos a dejar hasta el momento para que el estimado Félix Hompanera, desde el hermano país de México, descanse un poco la voz, y recordemos a todos los oyentes, estamos hablando del tema de bienvenidos al nuevo orden mundial 2015-2030, a base de todo lo que hemos escuchado y todos los acontecimientos históricos que sucedieron en este mes de septiembre, contando desde la visita del Papa hasta los terremotos que también sacudieron hace poco, y todos los mandatarios, lo que hablaron en la ONU, que entre sí todos dijeron lo mismo con diferentes palabras. De esto es lo que estamos hablando, y esto es el principio del nuevo orden mundial. Así que vamos a una pausa musical, a escuchar un mensaje, y ya retornamos a través de Libera tu mente, donde la conciencia no se... Esclavos de un sistema con un 1% de amos. Somos los no escuchados, los apartados, un 99% de seres cabreados. Somos esos que llamaste locos, lobos esteparios apartándose de un fiel rebaño de robots domesticados. Somos esos guerreros solitarios que se han movido entre las líneas de lo escrito en leyes de este macroestado. Yo saludo a todo el que lucha al margen del Estado. Yo saludo a la que está despierta. Yo saludo al que ya no está manipulado. Yo saludo a todo el que sabe y no quiere ser un esclavo. Yo te saludo si no aceptas el nuevo orden mundial ya estipulado. La banca y su esclavitud, sistema capitalista totalitario. Los Bilderbergs, el G20, la Unión Europea. Una sola nación posible gracias a la mansedumbre de un 99% de esclavos. Solo faltaba dejar de ser locos apartados. Internet nos conectó y ahora sabemos los nombres del 1% y cómo perpetúa su poder con engaños. Yo saludo a todo el que lucha contra el sistema. Tenemos que organizarnos. Somos la escoria del sistema.
contra el nuevo orden mundial. La crisis financiera, que no te lo están contando, significa un sálvese quien pueda. Y además el banco recibe dinero de nuestro Estado. Les sobra gente en un mundo enfermo, hastiado y agotado. Y han decidido borrarla en guerras, con bioterrorismo como la gripe A, como la pandemia de Ucrania, que no nos la están contando. Y ahora nos quieren vender el cambio climático con sus datos falseados. Tenemos que pagarlo nosotros, sus víctimas, sus esclavos. Si el 1% nos domina, no nos tocará rebelarnos. Somos la escoria del sistema, los que nunca contaron, y vamos a gritar. Esclavos levantaron, somos la resistencia al nuevo orden mundial, y vamos a gritar. Esclavos levantaron Contra el nuevo orden mundial. Pasión hacia el reino animal. Despertar para la conciencia. Dignidad humana. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, abre los ojos. Eleva tu conciencia. Sé vegetariano. Respetar el equilibrio es amar. Demostrar tu capacidad de transformar al mundo. Sé consciente. Ser vegetariano es amar. Si querés amor, no causes dolor. La revolución está en nuestro plato. Claro. Retornamos a través de www.rcpc.co y este es su programa Libera tu mente, donde la conciencia no se puede encarcelar. Estamos con el estimado Félix Hompanera desde el hermano país de México, explicándonos el tema del bienvenidos al nuevo orden mundial 2015-2030, así le hemos puesto, ya que en base a todo lo que hemos venido aconteciendo desde terremotos, frases, visitas de este mes pasado, todo ha sido un acontecimiento histórico a partir de este mes de septiembre que acabó de pasar. Uno de los primeros factores que empezó a explicar el estimado Félix fue el de erradicar el hambre, y la mayoría de los mandatarios pues lo han mencionado, obviamente cada uno con su idioma, diferentes términos. El otro fue garantizar una vida sana, y el que estamos recién hablando hace poco era la inclusión social económica, que era las personas que no tienen acceso al crédito y de una u otra forma prácticamente era una bancarización, como él lo menciona, y así pues tener a todos a través de un solo icono, digámoslo así, la salud, la educación y sus necesidades básicas en general. Por lo tanto, vamos a ir a otro de los puntos que muchos de los mandatarios hablaron y es un cliché también, exageradamente. Yo creo que un abuelo que hoy en día esté vivo va a decir que un presidente o uno que se lance a la candidatura no diga esto,
no sé, está totalmente errado, porque la mayoría mencionó lo de promover la paz. Explícanos estimado Félix Hompanera, porque aquí viene un aspecto fundamental, que fue todo lo que vimos o todo lo que estamos viendo de este grupo terrorista ISIS, financiado desde un principio. Promover la paz, estimado Félix. Sí, vaya, siempre hablar de paz será electoralmente muy atractivo, pero en esta época del mundo es una necesidad, es un must, como dicen los estadounidenses. Se debe hablar de paz, pero qué curioso, a mí me llamó la atención que por un lado los presidentes de las potencias estuvieran hablando de paz en la ONU y por el otro apretando el botón para bombardear Siria. Pero bueno, habrá que hacer memoria. Hoy siempre debe haber un enemigo, siempre debe haber un enemigo. Yo les decía, yo nací cuando el mundo estaba dividido en dos, en plena Guerra Fría, y nací en el lado occidental, además en vecinos del país hegemónico del capitalismo. Y entonces toda la propaganda difundida a través de la televisión, del cine y de todos los medios, etcétera, era que el comunismo era el peligro. Ser comunista, ser socialista, ser rojo era, bueno, el peor cáncer que podía haber, porque eran lo peor de lo peor. Y disculpa, aquí en Colombia, ser así es guerrillero. Entonces, es el sinónimo de guerrillero. Imagínese. Vaya pues, muy bien, bueno pues ahora resulta que si alguien se quedó dormido unos 30 años y despierta hoy, dirá, ah caray, pues algo está pasando en el mundo, porque ahora tal parece que ser capitalista es lo que antes era ser comunista, ¿verdad? Entonces el chiste es que siempre debe haber un enemigo para poder hacer la guerra, porque representa un negociazo para toda la élite que realmente toma las decisiones en este planeta. Se venden armas, se genera deuda impagable para toda la población en donde se está llevando a cabo el enfrentamiento, en fin. De unos años para acá fuimos testigos de el surgimiento de este panfleto llamado Estado Islámico. En realidad, pues vaya, es por demás sabido que este Estado Islámico, reconocido por la mismísima Hillary Clinton, pues fue producto de creación de Al-Qaeda. Al-Qaeda que fue creado y financiado por Estados Unidos. Curiosamente, después nos vendieron que eran el enemigo cuando andaban persiguiendo a Osama Bin Laden, ¿verdad? Pero supuestamente este grupo Al-Qaeda es el que da pie al Estado Islámico para generar esta islamofobia en todo el mundo. En la Guerra Fría los malos eran los comunistas, ahora son los musulmanes, ¿no? Desde el 2001 para acá. Y entonces estos terribles guerrilleros despiadados empezaron a hacer un show mediático hollywoodense donde supuestamente decapitaban a personas, a periodistas, y después perseguían cristianos y bueno, todo lo que hemos visto. Sabemos que estos fueron financiados por la CIA, por el MI6 y por el Mossad, y fueron sembrados estratégicamente en territorio sirio, que es donde llevaron Estados Unidos y sus aliados a estas fuerzas rebeldes para generar inestabilidad en ese país. El mismo Obama hace unos días ahí en la ONU, cuando presentaban esta Agenda 2030, habló de que cómo puede ser posible que cuando de una manera pacífica se manifestaban en contra del gobierno actual de Siria, el gobierno reaccionó con tanta fuerza. Bueno, sabemos perfectamente bien que estos rebeldes no son blancas palomas, y lo que están haciendo con total y absoluta impunidad en países tanto de África como del Medio Oriente es verdaderamente aberrante, porque están poniendo en jaque no solamente a la población sino a los gobiernos, donde ellos tienen intereses geopolíticos. Y aquí me gustaría mencionar muy claramente el papel de Israel que juega en la zona. Sabemos que Israel es quien quiere partir el queso en toda esa zona del mundo por sus intereses también, y pues ha habido quien
no se ha dejado. Ahí tienen el caso de Irán y ahí está ahora Siria, que bueno, con muchos problemas, pero han resistido ante pues lo que Israel ha querido hacer, igual que en Palestina. Pero Israel, como nunca sale en las portadas, Israel como nunca sale dando la cara, entonces es Estados Unidos y sus aliados los que están haciendo de las suyas. Pero mientras hablaban de paz estos mandatarios en la ONU, Israel estaba bombardeando posiciones sirias en Egipto, por ejemplo. Y un día después de la presentación de Vladimir Putin en la ONU también, se ataca al Estado Islámico. Rusia ataca al Estado Islámico en Siria. Esto, nos guste o no, y yo lo he sostenido en otras intervenciones, en otros medios, esto pues tiene un nombre y se llama guerra, punto. Que no esté pasando en la esquina de nuestras casas no quiere decir que en Medio Oriente no esté sucediendo, y es que buen cuidado tienen los medios de no hacer todavía demasiado alarde de lo que realmente está pasando en Medio Oriente. Y lo que está pasando en Medio Oriente es la Tercera Guerra Mundial, punto. No le demos más vueltas. Es una guerra económica, es una guerra social, es una guerra religiosa, es una guerra militar, que cada vez más el conflicto va creciendo y se va generando más tensión entre los que nos hicieron creer que son los malos, Estados Unidos y compañía, con los que nos hicieron creer que son los buenos, Rusia, China y compañía. Pero en realidad no son más que dos piezas del mismo ajedrez que están moviendo los mismos que las han movido siempre. Antes eran Hitler contra el resto del mundo, pero pues ambos estaban destinados a jugar nada más, a interpretar un rol en la historia para beneficiar a quienes ya sabemos. En aquel momento pues se creó la ONU y se creó el Estado de Israel, donde se necesitaba hacer un pedazo de tierra para hacer política, y nació, bueno, lo que prácticamente hoy, el sistema que hoy domina el mundo. Hoy ese sistema está colapsando y se necesita otro nuevo sistema, pero en manos de los mismos. Y ahora pues nos ponen como los buenos a Rusia y compañía, cuando qué curioso, yo insisto, hace 30 años era lo peor de lo peor. Hasta el Papa decía que era lo peor de lo peor, y el Papa actual ahora es socialista. Entonces el mundo es verdaderamente esquizofrénico hoy en día, y lo que sucede en nombre de la paz pues también está total y completamente manipulado para que las personas vayan tomando partido por alguno de los dos bandos. Pero primero se encargaron a través de los medios de sacar todos estos trapos al sol del sistema capitalista. Ahí tienen a Donald Trump y sus grandes discursos, para que todo el mundo diga, claro, ese sistema debe desaparecer, y ahora todo el mundo crea en el sistema del cual el portavoz se llama Jorge Mario Bergoglio, y es pues el que política y militarmente están sustentando o sosteniendo tanto chinos como rusos. Ahora quieren llevar al mundo a este socialismo del siglo XXI, de lo cual ustedes en Sudamérica saben tan bien. Así es, estimado. Esto de promover la paz tiene un ingrediente fundamental. Bueno, a través de este grupo, de este Estado Islámico, este grupo terrorista ISIS, y qué curioso ese nombre, ¿no? ISIS. Sí, sí. Entonces, esto tiene un factor principal, que es el controlar a las masas a través del miedo. Explícanos un poco sobre el miedo, porque es que esto es impresionante. O sea, ellos siempre tratan de enfocarnos a través de radio, prensa y televisión el miedo en todos los factores. Claro, y es que cuando una persona tiene miedo es cuando más manipulable es. Eso para comenzar. Y dos, también energéticamente es una manera de alimentarse y de nutrirse, de fortalecerse. Para que surja un nuevo orden internacional debe haber un desorden. Pareciera un simple juego de palabras, pero en realidad no lo es. Todo esto que estamos viendo es el desorden que va a resolver ese orden mundial. Y para eso quieren llevar al límite a la población, para que esto no se vea como algo impuesto por las potencias, sino que sea la misma población la que la está pidiendo a gritos, que esté pidiendo a gritos un cambio, que se haga justicia. Y para esto no hay algo mejor que el miedo, que la zozobra, que la desesperación, porque
el vivir en incertidumbre es lo que hace que las personas sean ampliamente manipulables y que acepten cualquier medida que pueda ayudarles a terminar con esa incertidumbre. Y esto lo están generando a raíz de crisis económicas y devaluaciones, a raíz de estos conflictos bélicos. Ya hablaremos del clima, supongo, un poco más adelante, ¿verdad? Otro factor que, para ir adelantando, es el que va unido muchísimo, como para que piense la población de que uno está participando en política, en los gobiernos y todo esto, que es facilitar el acceso a la justicia. Y pongo de ejemplo muchísimo el hermano país de España, que le ha tocado muy duro desde el año 2008. Prácticamente ha tenido un cambio impresionante en que muchas personas han salido a las calles, más que todo jóvenes y todo esto, y hoy en día tienen una ley horrible, que es la ley Mordaza. O sea, que nadie puede ir, o sea, la libertad ya, allá casi, mejor dicho, no existe. Explícanos cómo es este cuento de facilitar el acceso a la justicia. Sí, este acceso a la justicia que le conviene al sistema, porque entonces es la mejor manera de terminar con la disidencia. Así como decía, para que haya un orden mundial debe haber un desorden, pues para que haya paz se necesita ver, pues también terminar con todos quienes no están a favor de la paz. Y esto es un doble discurso, porque en este momento tú y yo bien podríamos ser personas que no estamos a favor de la paz, por no estar de una manera muy sumisa accediendo a que nos laven el cerebro y nos digan: sí, es cierto, todo lo que dicen ustedes es la realidad. No tenemos un pensamiento crítico y no lo filtramos para hacer un criterio. Entonces, en ese momento somos disidentes y somos un auténtico peligro para la paz. Y ahí es en donde vienen todas estas leyes, en donde si nos fijamos en nuestros países hispanoparlantes, pero también en otros, cada vez se van haciendo mucho más rígidas estas leyes. ¿Cuál acceso a la justicia que nos permita vivir en paz? Pues ahí está el ejemplo de España que tú mencionabas, ¿no? Hoy los españoles, por una reforma constitucional, ya no pueden manifestarse en las calles, no pueden sacar una pancarta en donde critiquen o a la monarquía o a algún político, no pueden reunirse en lugares públicos para hablar de política y estas cuestiones, porque entonces serían peligro de disidencia, ¿no? Y la policía tiene la orden de arrestarlos. Y está esta ley Mordaza, en donde cuidado con lo que se publique en los medios y cuidado con la información que tú pongas en tus redes sociales y demás. Siempre lo he sostenido, así como en América, México ha sido un laboratorio de todas estas leyes para después llevarlas al resto de la región. España es el laboratorio de todas estas leyes para llevarlas a toda Europa. Entonces digamos que están en esta etapa beta, por llamarlo de esa manera. Pero bueno, hay un dicho que dice por ahí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Uh-huh. Y ahora con tanta reforma constitucional en países como el mío y como en España, pues habrá que pensar en el resto de países de la región hacia dónde va este sistema totalitario absolutamente, pero eso sí, en nombre de la paz. Así como en el 2001, después del autoatentado de las Torres Gemelas, se fue a hacer la guerra al Medio Oriente en nombre de la libertad, ahora se está usando en nombre de la paz, porque ISIS, el Estado Islámico, están atentando contra la paz, y entonces contra ellos hay que reaccionar con toda la fuerza, y lo dijeron tanto Putin como Obama como Bergoglio bueno, incluso hasta Dilma Rousseff, por ejemplo, en esta cumbre reciente de las Naciones Unidas. Que toda esta cantidad de personajes salieron de este país y salieron a emigrar a toda Europa, pero tal vez con algún plan a futuro, que sean atentados en diferentes ciudades? ¿Usted cree que esto puede acontecer? Porque es que ya estamos viendo prácticamente, o estamos viendo ya un enemigo número uno fundamental a nivel mundial, y que le han dado mucha publicidad, ¿no? Todo eso con lo del niño y todo esto que aconteció, como un amarillismo total en el periodismo. ¿Usted cree que prácticamente esa forma de ellos hacer paz
con las guerras, mejor dicho, la población la acepte totalmente? Volvemos al tema del miedo. Al final, primero se encargaron de hacer una campaña propagandística y ni siquiera es reciente, esto sí tiene décadas, en contra de los países musulmanes, en donde me decías que el comunismo es igual a guerrillero en Colombia. Bueno, pues decir musulmán es igual a terrorista en el mundo. Y entonces primero aterran a la población, la alarman y la ponen a la defensiva con la población musulmana del mundo, y después les abren las fronteras y las ponen a vivir al lado. Y entonces aquellos que tú les temías pero que sabías que estaban lejos en Medio Oriente, ahora si vives en Europa puede ser tu vecino de al lado, y eso puede generar movimientos sociales muy, muy importantes en lugares, sobre todo en este momento en Europa, pero bueno, también en Latinoamérica escuchamos a todos nuestros mandatarios decir bienvenidos todos los migrantes, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, si hay un país en donde hay un altísimo número de migraciones, México, proveniente no solamente la local, sino los que vienen también del Centro y Sudamérica, y se les trata espantosamente mal. Pues ahora sí, bienvenidos los sirios, ¿verdad? Todo esto, en primera, tiene que ver con el miedo, 2, con la inestabilidad, y 3, como bien decías, cada uno de ellos ahora puede ser visto como terrorista, real o potencial. También sabemos que, por ejemplo, se perdieron muchos pasaportes en blanco, y quién sabe quién sean la población que está emigrando a los países. Sí. Serán personas que van huyendo de la guerra, personas comunes y corrientes como tú, como yo, cualquiera que nos escucha, o serán gente entrenada para realizar este tipo de actos en contra de la población, ¿no? Así es, estimado. Otro de los factores, y concluyendo, es dando un resumen en sí, que yo creo que esto es una de las armas fundamentales que ellos tienen para crear el caos y después el orden, como usted bien lo decía en uno de sus videos, que es el cambio climático, o sea, la manipulación del clima, todo lo que hemos visto, hasta, mejor dicho, ese escenario, todos los escenarios que hemos estado hablando los vimos en el mes de septiembre. El cambio climático, explícanos sobre esto. Sí, el cambio climático tan llevado y tan traído desde que Al Gore puso este documental de su creación, ¿verdad?, en la escena, y toda la industria sionista pues se encargó de llevarlo a todos lados, hasta un Oscar le dieron, y le dieron el Premio Nobel de la Paz, que bueno, pues todo esto es parte de lo que nos dicen que debemos creer, ¿verdad? Son los argumentos. Pero bueno, por un lado, esto del cambio climático, hay muchas versiones por ahí, una que dice que la oficial, que es la que manejan estos personajes, que pues prácticamente el clima del mundo está cambiando porque el planeta se está calentando por las emisiones de dióxido de carbono. Lo cual, si esto fuera real, me pregunto, bueno, ¿y tan preocupados están y por qué el petróleo sigue siendo la fuente de energía? Eso sería una de las grandes dudas, ¿no? ¿Por qué no buscar energías alternativas? Y parece que la respuesta a esta pregunta nos la dio el señor David Rockefeller el año pasado, precisamente en septiembre del 2014, cuando anuncia que su empresa, su gran emporio que se hizo gracias al petróleo, dejaba o ponía a la venta sus acciones en cuestión de petróleo porque iban a empezar a buscar energías libres. Esto ya nos dice mucho, porque además, después de eso, es que viene la caída del dólar y la crisis que está pasando tanto Estados Unidos como los países que económicamente dependen de él, como el caso de los nuestros, por cierto, pues es debido precisamente a esta crisis en el petróleo. Alguien podría decir, es que qué interesante, entonces el petróleo dejará de ser la fuente de energía en algún momento y entonces pasaremos a utilizar energías renovables. Yo no creo que sea por ahí, sino que ahora el tema del medio ambiente será exclusivo, digamos, ya le pusieron etiqueta a Rockefeller, y eso es algo bien complejo, porque entonces en este momento hasta la energía solar pasa a ser propiedad de esa familia, como por ejemplo, y volvemos a citarlo, en España ya hay leyes en donde tienes que pagar un impuesto
por utilizar la energía del sol para llevar gas o energía eléctrica a tu casa. O sea, tenemos que pagarle al Estado un impuesto por utilizar la energía del sol. Vaya, ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿En qué planeta vivimos? Pero nos cuentan el rollo del cambio climático, de que nosotros somos los responsables de que el planeta esté así. Y vaya, no quiero quitarnos a los humanos la responsabilidad de el consumo irresponsable. Eso sí, por supuesto que lo somos, pero esto ha sido promovido por ellos. Y el calentamiento global, pues bueno, hay quien dice que se debe a una serie de factores. Yo tengo una explicación muy sencilla. Cuando alguien se sienta a meditar o a realizar alguna acción meditativa en la cual se entre en este estado de conciencia, nuestra vibración o la vibración de nuestro cuerpo y de nuestra energía empieza a elevarse, y por ende se eleva también nuestra temperatura corporal. Cualquier persona que haya meditado con cierto nivel de profundidad habrá experimentado eso 1 y 100 veces en su cuerpo. Aumenta la temperatura. Bueno, pues si los mayas no estaban equivocados, a raíz de diciembre del 2012, aunque esto ya tiene, por supuesto, muchos años antes, por lo menos desde el 2000 se empieza a tener conciencia de ello. No solamente el planeta Tierra, sino nuestro sistema solar pasa a un nuevo estado de conciencia. Sube, digamos que un escaloncito más en este camino evolutivo. Por lo tanto, la vibración energética en la cual nos encontramos también ha aumentado. Por ende, la temperatura del planeta se incrementa. Esto yo creo que es algo total, completa y absolutamente natural. Pero nos están vendiendo el asunto como pues todo esto que tiene que ver con el clima, para además utilizarlo como una herramienta bélica. Sí, pues hoy no nada más. De una u otra forma, hay muchos temblores y terremotos que basta tener sentido común para uno ver o por medio de cabalísticamente u otros datos, sí, o algún escenario, símbolo o etcétera, para uno darse cuenta que este hecho u otro ha sido manipulado, ¿no? Por ejemplo, el terremoto reciente en Chile, ¿no? Todo esto tiene una causa y algo explicativo. Sí, claro, y ahí están, pues por ejemplo todos estos sistemas HARP y algunos otros, con lo cual estos terremotos en Chile, no solo el último, sino los más recientes, pues pueden tener mucho que ver. Y bueno, ya está el caso de Fukushima, ¿no? En Japón, justamente cuando Japón decide, señores, nuestra moneda ya no va a tener que ver nada con el dólar. Qué caray, aparece este gran terremoto, el tsunami y todo lo que pasó en aquel lugar con la radiación nuclear, que fue una manera de sancionar, digamos, a los japoneses por tal osadía de decirle al imperio no en cuestión económica. Hoy el clima se utiliza como un arma muy importante, y no solamente los temblores, sino los tsunamis y bueno, los huracanes y todo esto, ¿no? Es algo bien importante, pero nos la venden con que son provocados por el cambio climático. Ahora, no quiero decir que todos los temblores sean provocados. Por supuesto que también nuestra madre tierra se está limpiando un poco, está cambiando de era, está cambiando a una etapa evolutiva distinta, y todos aquellos seres que no estén sintonizados en esa frecuencia estorban. Así es, y entonces pues vaya, por un lado hay una frase como para ir concluyendo, estimado, me gustaría para recordarle a todos los oyentes, que es la que decía Barack Obama, o sea, o están en todos estos puntos que hemos venido mencionando en el nuevo orden internacional, o puede tener complicaciones, como por ejemplo lo de Japón, ¿no? Discúlpame, se me cortó en un momento la comunicación y no alcancé a escuchar completa la pregunta. Es lo que decía el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que sí, prácticamente en su discurso, y otros dijeron, o están con nosotros en el nuevo orden internacional o van a tener consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, quien no acepte lo que todos quieren enfatizar en sí, que son la mayoría, mejor dicho, en esta reunión de la ONU no faltó ninguno, pues puede tener consecuencias como lo que pasó con Japón, ¿no?
Sí, por supuesto. Vaya, Obama lo dijo y lo cito textual. Tenemos que trabajar juntos o padecer las consecuencias. Eso, pues no sé cómo lo interpreten las personas que nos estén escuchando, pero para mí es una advertencia y una amenaza muy clara. Sí, es una amenaza. O haces lo que nosotros decimos o va a haber problemas. Aquel que no esté de acuerdo con lo que estamos nosotros planteando en este momento va a pagar las consecuencias, ¿no? Y esto pues ya también es una alerta muy clara de cuál es el rumbo a seguir. Así es, estimado. Mi gratitud por estar con nosotros, estimado Félix Ompanera, por haber hablado de este interesante tema, el nuevo orden mundial 2015-2030. Nosotros hemos puesto bienvenidos al nuevo orden mundial porque prácticamente creo que en este mes de septiembre dio muchas claves y hallaron una cantidad de acontecimientos que hoy en día quien no cree en conspiraciones está más ciego que un topo. Y todas estas clases de conspiraciones precisamente es porque son improbables, porque ellos son maestros en mejor dicho, en borrar todas las pruebas posibles. Por eso es que se llamó desde un principio conspiraciones, y pues por eso de una u otra forma hablamos de esta clase de temas, porque es fundamental. Y hoy en día, mire, ya hace muchos años atrás se hablaba de un nuevo orden mundial y hoy en día ya lo tenemos al frente. Prácticamente con la visita del Papa se me vino a la mente como una unión de religiones, lo que estamos hablando anteriormente. Entonces esto es cada vez más posible, claro, obviamente el progreso es un poco lento, pero está avanzando. Pues resumiéndole a todos los oyentes, uno de los puntos fue erradicar el hambre, ¿no? Por medio, como arma fundamental para ellos son los transgénicos. El otro era garantizar una vida sana, que ese es eso lo venimos escuchando todos los oyentes durante toda nuestra vida, hasta antes de nuestro nacer. El otro era la inclusión social económica, que prácticamente son las personas que no tienen acceso al crédito, ¿sí? Y pues, digámoslo así, monitorizarlas a través de la salud, educación, o sea, las necesidades básicas, ¿cierto? La otra es promover la paz. Pues, ¿qué mandatario no dice que quiere traer la paz al país? Eso es como decirle también al pueblo, generaré más empleo. Entonces, ese es otro de los puntos interesantes. Y el otro es facilitar el acceso a la justicia y el cambio climático, la manipulación del clima. Estimadísimo, me gustaría que le recuerde a todos los oyentes o escriba a través del chat, si es posible, de rcpc.co, el Facebook, contacto y tu canal de YouTube, donde pueden escuchar muchísimas más cosas y conocimiento que usted trae en este momento, en este espacio, tiempo y filosofía, tanto sea de alimentación o otros que hemos estado chequeando. Así que ahí tiene prácticamente el micrófono suyo abierto para que le comente a todos los oyentes. Muchas gracias. Y mira, nada más, ahorita que decías de la vida sana, olvidaba las vacunas y los hospitales, hablando de salud y todo lo que asesinan y todo lo que matan con esas cuestiones. Pero bueno, sí, pues agradezco mucho la invitación en realidad para hablar de estos temas, porque no solamente vale la pena tomar conciencia de uno mismo y de lo que uno es, sino también de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque pues así tendremos una toma de conciencia integral, y eso en realidad es lo que va a poder sacarnos adelante como especie y a este planeta también. Se oye muy, muy grave todo esto que estamos hablando, pero al final, sinceramente lo digo, más allá del cliché, el bien siempre gana. Así es que, pero eso depende de nosotros. No va a haber salvadores y no va a haber mesías, ni políticos, ni religiosos, ni de ninguna índole que vengan a salvarnos. Tenemos nosotros que tomar acción. Y pues para eso tenemos también que informarnos, y bueno, una alternativa más de las muchas que hay para que cada quien forme su criterio, pues es esta información que yo de pronto comparto, tanto en mi Facebook, que me encuentran como Félix Ompanera. Ompanera se escribe con H al principio, y también en este canal de YouTube, que también pueden encontrarme de la misma manera. Les agradezco mucho la invitación y un abrazo muy muy fuerte hasta la hermana Colombia y a todos los países donde nos escuchan. Gratitud, estimado Félix Ompanera, ha sido de gran agrado en verdad compartir con usted, sobre todo que
que usted le haya compartido el conocimiento a las personas que lo están escuchando, y pues esto ayuda muchísimo, como ahí bien decían en el chat, ¿no? Para compartir y para despertar, generar conciencia. No hay que dejarle las soluciones a otro que venga iluminado. Nosotros somos iluminados, nosotros nos podemos iluminar, empoderarnos y generar conciencia, ¿no? Para nosotros mismos sacar este sistema de vida basado en cálculo y en astucia en algo mucho mejor. Así que mi gratitud, un fuerte abrazo de corazón a corazón, y pues vamos a una pausa musical y ya retornamos en Libera tu mente, donde la conciencia no se puede encarcelar.